Ya estamos de regreso aquí en DNews, la primera señal de noticias de Latinoamérica, transmitiendo a esta hora desde Santiago de Chile, un país que ha estado convulso por un fuerte e impactante caso de corrupción que afecta a uno de los nombres más reconocidos del mundo de las leyes, de la política y del ámbito económico también. Un caso de corrupción que vincula a este abogado que vemos en pantalla, Luis Hermosilla, con destacados empresarios o economistas vinculados al sector financiero. Ahí vemos a uno en pantalla, Daniel Sauer, que en audios que fueron filtrados estarían hablando de millonarios pagos por coimas, básicamente por tratar de capturar económicamente a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión de Mercado Financiero, que estarían investigando los ilícitos cometidos por estos factoring. Y ahora la noticia de último minuto lo tiene La Tercera, señalando que Carabineros allana oficina de abogado Luis Hermosilla. En medio de esta investigación, que conocemos en detalle a esta hora con Catalina Olate, periodista del Centro de Investigación Periodística CIPER, Chile. Importante centro de investigación periodística, que además de manera independiente y con el aporte de socios como usted, como yo, que podemos efectivamente seguir financiando el periodismo de investigación, han sido protagonistas de importantes golpes noticiosos y esta vez no ha sido la excepción. Ustedes han publicado, Catalina, la primera noticia que se habla y que da cuenta de lo que se habría estado intentando tramar y de algunos hechos que quizás se confirma ya habrían sucedido y que se relacionan con corrupción en el mercado financiero, en algunos servicios públicos. ¿Cómo estás, Catalina? Buenos días en esta conversación con toda Latinoamérica. Hola, muy buenos días, gracias, muchas gracias por la invitación, primero que todo. Nicolás Sepúlveda fue quien fue el autor del artículo y quien reportó esto en primera instancia. Y el audio es mucho más extenso de lo que nosotros primero publicamos. Publicamos pedazos fragmentados de lo que es un audio que dura casi 2 horas. Fue muy importante la publicación en términos de que tampoco previmos el alcance que tuvo, lo que también hablaba bien de que aún tenemos la capacidad de impresionarnos de este tipo de temas, ¿no? Muy importante lo que tú señalas, que no pasa desapercibido. No sé si la sensación que existe a nivel país es de que esto no ocurre y esto es una sorpresa. Quizás la sensación es de constatar a partir de lo que dicen algunos audios, que me gustaría que me comentaran si los tenemos por ahí también a mano para ir revisando. Sé que mostramos algunos ayer y tenemos algunos para revisar hoy. La constatación de que estas son prácticas que antes se realizaban, que se siguen realizando y que no necesariamente se investigan, se persiguen y menos se sancionan como corresponde. Pero como tú señalas, ha sido un golpe noticioso, ha habido una fuerte reacción desde todos los sectores, incluso del mundo del sector financiero, de los empresarios, también del sector público y por supuesto de liderazgos de opinión en todas las áreas. Si tú pudieras contarle a la gente que nos está viendo en Latinoamérica un resumen de los hechos. Sí, en el audio hay 3 personajes principales, que es Luis Hermosilla, un abogado penalista muy importante tanto en el mundo político como judicial, que ha defendido causas de forma transversal en el mundo político. Si bien comenzó su carrera en el mundo de la Vicaría de la Solidaridad en dictadura, también en la Universidad Católica se hizo muy cercano al gremialismo y a personajes como Chadwick, por ejemplo. El exministro del Interior. Claro. Y por otro lado tenemos a Daniel Sauer, un empresario que tiene su factoring, FatUp, y además tiene su corredora de bolsa que cayó en desgracia luego de que la CMF detectara irregularidades. Y está siendo investigada por el Servicio de Impuestos Internos y la CMF. Y por último está María Leonarda Villalobos, que es una abogada que, según lo que se aprecia en la conversación, actuaría como intermediaria en lo que serían las coimas
de lo que se habló sobre coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y la Cámara y la Comisión. La Comisión de Mercado Financiero. Escuchemos algunos de los audios entonces que hemos rescatado precisamente de lo que ustedes han publicado. Adelante. Esto es un delito. Y es la única manera de hacerlo. Tu pega aquí es armar la caja. Pero armarla, Dani, te juro que, de verdad, esto no es consorcio, no es la ley. Esta weá es más importante que todo porque impide que lleguemos allá. Y porque quiero estar en condiciones al weón de pedirle más. Yo quiero apretarlo. Lo quiero exigir en la eficiencia de más. Quiero que, bueno, si me puede bloquear los computadores, si me puede quemar una oficina de impuestos. Quiero lo más. Por eso que quiero hacer una pregunta abierta. Quiero decirle al compadre, ¿qué más podía hacer? Lo quiero tentar, lo quiero, weón, puta. Me cachai, ¿no? Porque la weá es suficientemente grande para que nuestro riesgo, para que quede la cagada, más allá de los problemas que tenemos. Necesitamos una caja para gastos, una caja negra. Y esa caja negra, porque parte importante de esta weá se arreglan con plata que se pasan así. Y se pasan en un sobre y que de hecho ya tenemos la cagada. Porque estamos atrasados y pasa por los mismos weones, yo no los conozco, que están en el servicio. Pasa por los mismos weones. ¿Cuál es la primera weá que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del servicio. Cuándo, cómo, cuánta información, etcétera, qué errores lleva, qué huevada, etcétera. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un hueón al que le debemos en este minuto 10 millones de pesos. Ya, ahí escuchábamos la voz entonces del abogado Luis Hermosilla hablando de una estrategia, ¿no es cierto? Una estrategia de juntar plata para poder a un funcionario, al que supuestamente ya se le deben 10 millones de pesos, poder seguir tentándolo para que entregue toda la información, y en algunas partes del audio dice que esté dispuesto a quemar papeles, documentos, en fin. Todo esto para proteger la investigación de su cliente, para proteger a su cliente. ¿Qué se sabe hasta el momento de Daniel Sauer, que en algún punto también de este largo audio, como tú dices, de 2 horas, reconoce ya haber pagado más de 100 millones, algo así, en coimas? Sí, lo que dice Sauer en el audio es que fueron 140 millones, 100 habrían sido para funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y 40 para Leonarda Villalobos, que habría actuado como intermediaria, habría sido su comisión. Y que en realidad le saldría mucho más barato que los 3.500 millones que estaba en mora, ¿no? Algo que tú mencionas que es muy importante es que en el audio se reconocen no solo que se harán pagos futuros, sino que ya se habían hecho pagos con anterioridad. Se dice que se le habían pagado 5 millones a un funcionario del Servicio de Impuestos Internos, pero que se le adeudaban otros 10. Lo mismo con otro funcionario de la comisión. Y la tesis de Hermosilla es que ellos tienen que saber desde antes qué es lo que se está investigando y poder buscar una salida anticipada al problema legal de Daniel Sauer. En realidad lo que nosotros, y la razón por la que publicamos el audio y por qué nos parece gravísimo, es porque el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión son instituciones encargadas de fiscalizar que se cumpla la normativa económica y fundamentales también para perseguir delitos económicos, delitos de cuello, no solo delitos de cuello y corbata, sino de crimen organizado, para seguir la ruta del dinero y poder perseguir este tipo de ilícitos. Y que exista este tipo de corrupción al interior de estas instituciones es muy, muy grave. Y más allá de que el audio genera morbo, porque es una conversación que se da en un contexto privado y en realidad no sabemos por qué alguno de los 3 participantes grabó la conversación, el trasfondo es muy grave y es muy fuerte igual. Claro, habla de una corrupción, como yo digo, muy fuerte, que existe la sensación en Chile de que es una práctica habitual, independiente que no la veamos mucho en la cárcel, mucho juzgada, mucho investigada, pero que es una práctica, y sobre todo porque estamos hablando de uno, como tú señalabas, más reputados abogados de la plaza, actuando como intermediario y señalando que esta es la forma en la que se resuelven las cosas acá.
O sea, y que impresionantemente han habido otros liderazgos políticos que también han salido a defender que así se hacían las cosas antes, hablando de facturas ideológicamente falsas, que son los, además, delitos económicos que estarían en la investigación en contra de los hermanos Sauer, ¿no es cierto? Y entre ellos Daniel, quien estaba en la reunión. Entonces, estamos hablando de delitos económicos que parecen ser más comunes de lo que la justicia ha logrado perseguir, no necesariamente más comunes de lo que la gente se imagina. Prácticas de los abogados y miembros de la élite, además, que lograrían bajar estas investigaciones y que son más comunes también de lo que quisiéramos, porque recordemos que esto también de alguna manera se vincula con el caso Penta, que es el único gran caso bullado en Chile en el que se realizó una investigación por las facturas ideológicamente falsas que hacían las empresas para financiar la política en Chile. Catalina, la pregunta es, ¿qué queda ahora? Yo sé que la justicia está haciendo su cosa, la fiscalía ya ha avanzado. De parte de la investigación periodística, ¿qué parte queda ahora? Por ejemplo, ¿hay algo más que ustedes pudieran querer publicar en los próximos días que nos pudieras adelantar sobre este caso? Nosotros acabamos de publicar un artículo sobre asesores muy cercanos al mundo de Villalobos, que es un personaje quizás el más desconocido para el público, pero es una operadora muy... Sus vínculos muestran cómo opera en el mundo y cómo actúa como intermediaria entre los clientes de Hermosilla y el abogado, ¿no? Pero también tenemos pendientes investigaciones sobre este tema que nos parecen de interés público y que por ahí un poco profundizar cómo se gestó esto con las coimas, con los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Caterina. Estaremos atentos entonces a lo que publique CIPER, recuerde, Centro de Investigación Periodística, al que todos nosotros podemos colaborar para que se mantenga realizando estas importantes colaboraciones. Entra a ciper.cl, con C, ciper.cl, y ahí es posible transformarse en socio o socia, precisamente para apoyar el periodismo independiente de investigación y el gran periodismo que hace CIPER. Muchas gracias, Catalina, que estés muy bien. Muchas gracias. Un abrazo.